Hola amigos, ¿cómo están? Ya en el capítulo número 43 de este podcast, que es Godzilla en el Mapocho. Hoy día vamos a hablar de un documental como lo hemos venido haciendo en los últimos días. El documental se llama Shoah, de Claude Lanzmann, que es un documental muy clásico que ha tenido como un revival. Bueno, de ahí vamos, voy a contar un poco. Y bueno, este programa normalmente lo hago con Alejandro. Pero en esta oportunidad, como es un tema eh, que se relaciona con el Holocausto, con la historia del pueblo judío, con la Segunda Guerra Mundial, por suerte en la vida uno tiene amigos y grandes amigos, y acá está una de mis grandes amigas, que es la Ceci, que voy a tratar de pronunciar bien su apellido, Cecilia Schenfarber. ¿La chunté, Ceci? Sí, sí, Ya, fantástico. perfecto. Bueno, la Ceci, ¿por qué viene muy bien para hablar de este documental? Porque ella es magíster en historia, es profesora de historia, y su especialidad es historia del pueblo judío, también es especialista en educación, y está en Chile, porque ella normalmente ha vivido en Israel durante muchos años, pero está en Chile haciendo un doctorado acá por la Universidad de Tel Aviv. Eh, y viene justo al caso para hablar de este documental. Bueno, antes de que entremos a conversar, Ceci, eh, quiero contar un poquito del documental, porque la gente puede estar bien perdida. Lo primero es que este documental se llama Shoah, ¿ok? Que es como equivalente, no sé si es como equivalente a decir holocausto, o no sé si, bueno, ahí me va a No, ayudar al tiro la Ceci. Shoah significa desastre, Es como un desastre muy, muy grande. Por perfecto. eso, por eso lo ocupan para el nombre del holocausto, pero en hebreo el significado es un desastre, pero como una tragedia. Sí, yo lo leí como catástrofe. Sí, Así, sí, dale, sí, dale. sí. Buena aclaración, te lo agradezco. Bueno, este documental fue estrenado el año 85, el año 85, y fue preparado por el director, por Claude Lanzmann, desde el año 74. O sea, fue durante 11 años filmado, preparado. Eh, es un documental que dura 10 horas, ¿ok? Y antes que nada, para que no se compliquen la vida los que lo están escuchando, efectivamente este documental es difícil de encontrar hoy día en Chile, ¿ok? Ha estado en Netflix, afuera, en alguna oportunidad. Hoy día está en una plataforma que se llama Filmin, que es una plataforma española, que yo traté de meterme por Filmin, que te la recomiendo, Ceci, también, porque tiene cuestiones increíbles esa plataforma. Eh, Traté de meterme por ahí, pero no se puede acceder desde Chile, no se puede pagar las típicas cosas que están llenas de derecho de autor, pero en algún minuto se va a liberar. Entonces yo encontré un vínculo de una persona que lo puso y se los voy a compartir a todos ahí en la descripción para que puedan ver el documental. ¿Ok? Está completo, se ve perfecto, están las 10 horas de documental para que ustedes la vean, así lo vi yo. ¿Ok? Y también se lo compartí a la Ceci para que le echara una mirada, aunque ella ya conocía gran parte de esto. El, para no alargarme mucho, muy rápidamente de en qué va el documental. El documental son testimonios orales de principalmente sobrevivientes del Holocausto, pero en el año 85, lo que lo hace muy interesante porque en esa época la gente que es entrevistada está entre los cuarenta y tantos, los cincuenta y tantos, o sea, además está bien, el año 85 ya había, o sea, el año 70 y tanto, desde que comenzó estos registros hasta el año 80 y tanto, la gente ya habían pasado varios años de la Segunda Guerra Mundial, pero habían pasado 30, 40 años, todavía podía quedar un recuerdo muy, muy vívido de eso. Además, el director
que esta es su obra cumbre, es como decir el padrino de los documentales el padrino me refiero a la película, así como a la grandeza, es como el padrino de los documentales sobre el Holocausto. Eh, Esto lo hizo en Polonia, principalmente yendo a los lugares con los sobrevivientes, y también tiene testimonios de algunos de los verdugos, digamos, nazis, de los SS y los, ¿cómo se llama?, los encargados de campo, de los campos de concentración y todo el cuento, en que les decía que la entrevista no iba a ser publicada. Y resulta que lo hizo en esa época con una cámara oculta y traicionó esa confianza al director, no entendiendo, yo creo, el tipo de persona con el que estaba hablando. También hay otros personajes ¿cómo se llama? No sé si llamarles choferes o los conductores de los trenes que transportaban a los judíos, que eran personas NN, personas cualquiera, ¿cierto? No eran nazis, eran tipos cualquiera. Y también la gente en Polonia que convivió con esos judíos que fueron deportados. Gente que se quedó con sus casas, por ejemplo, pero no estoy haciendo ningún juicio de valor, era una situación, ya no estaban los judíos ahí, simplemente. Entonces, es un documental muy vivo que no tiene imágenes documentales en el sentido de que no cuando está hablando una persona aparecen imágenes de la Segunda Guerra Mundial, simplemente es el testimonio de la persona que está hablando. Yo tengo muchos comentarios, ¿ok? Pero traje a la Ceci y además he sido un mal educado, así que primero te voy a preguntar cómo estáis, Ceci, y No, después que comentes qué te pareció el documental, qué es lo que rescatarías tú, y vamos ahí pimponeando, vamos conversando. entonces, primero que nada, gracias Johnny por invitarme. Yo, como tú sabes, no soy especialista del Holocausto, no soy especialista de la Shoah, pero es un tema que tiene muchos niveles y eso es lo más interesante. Yo creo que cualquier persona puede profundizarlo, porque el tema de la Shoah está vista con historiadores desde un punto, yo encuentro muy chico. Y este documental lo abre, o sea, es un trabajo historiográfico muy grande en el cual tenemos nuestra materia primaria, que es la gente que lo habla. Y él, como no es historiador, él puede darse el lujo de grabar y después de mostrarlo, cosa que un historiador no puede hacer porque tiene que recibir la confirmación de lo que él dice. Otra cosa súper importante de este documental es que se hizo en una época en la cual no se hablaba tanto de la Shoah, especialmente no se hablaba de los sobrevivientes. Los sobrevivientes tenían un título muy negativo y se les decía que no lucharon, por eso se habla mucho de la rebelión del gueto en Varsovia y de Janusz Korczak y todos estos casos que sí se sublevaron, pero no mostraron la mayoría de la gente que fue, la gente incluso solamente los judíos, o sea, la Shoah no toca solamente los judíos, sino que toca a toda la gente que estuvo ahí participando de una manera silenciosa, de una manera activa, y eso es lo que el documental muestra, todos Ujú, estos niveles que son tan interesantes. O sea, termina la Shoah y todo el mundo dice, ¿cómo puede haber tanta maldad? Pero es que no solamente la maldad, es todo el mundo, yo creo. ujú. Sí, o sea, es que, a ver, hay varios temas interesantes que tú como deslizas. Eh, yo creo que, claro, es que, a ver, vamos a entrar, el documental es sobre el Holocausto, la Shoah, ¿cierto? Como se dice en hebreo, es Shoah, ¿cierto? Sí, Shoah. Eh, claro. Eh, entonces vamos a ir cruzándonos entre lo que pasa en el documental y más o menos este tema que nos interesa a los dos, digamos. Eh,
creo que ahí da ahí en un punto que para mí es súper interesante y que aparece muy claramente en esta película. Lo primero es este, que parece un lugar común. ¿Cómo pudo haber ocurrido esto? ¿Cierto? El cómo pudo haber ocurrido esto. Y cuando uno profundiza en esta cuestión, que es realmente impresionante, o sea, bueno, nosotros somos judíos, ¿verdad? Y como que nacimos escuchando esta cuestión, pero de tanto escucharlo también se banaliza, Claro. ¿eh? ¿Cierto? Al ver este documental, a mí no sé si te pasó esto, pero me dio una sensación como de agobio. No por el hecho de ser judío, sino que es un tema tan inmenso, pero tan inmenso. O sea, el nivel de la masacre es inconcebible, inconcebible, a pesar de que podría llegar a decir que es un lugar común, pero es que en el documental mismo uno queda abrumado de cómo es esta cuestión tan grande. Y dentro de lo interesante de esto es que, claro, uno puede ponerse, como algo decías tú, uno puede poner el punto en la crueldad, ¿verdad? Pero yo diría que el punto no es la crueldad y no es lo que lo hace interesante desmenuzando esto. Y eso pensaba que te iba a comentar antes de grabar esto. Más que a los judíos los mató la crueldad, los mató la burocracia, los mató la industrialización. Y te La voy a explicar. indiferencia. Sí, pero es que lo loco, Ceci, por lo menos lo veo yo y lo abro, digamos, como discusión, es que evidentemente esta es una cuestión, es una maldad, no sé, no hay otra, es la Sí. historia de este tamaño, ¿verdad? Pero resulta que los funcionarios que iban entrando a este proceso iban entrando en una burocracia. Ahí mostraban, por ejemplo, al tipo que estaba encargado de ordenar los trenes, ¿cierto? Que tenía que mandar los diferentes trenes de las diferentes partes de Europa a los campos de exterminio. Para ese burócrata, por eso te digo la burocracia, ¿sí? Oh, se quedó pegado ahí entre medio. ¿Me escuchas? ¿Aló? Oh, Sí, se quedó. sí, ¿Sí? te escucho, te escucho. Ya, es que tuvo un pestañeo. Tú estás pegado. ¿Ahí? Ahora, yo te ¿Sí? escucho. Yo te, Ya. Lo que te... Ujú, yo te escucho. Perfecto. Lo que te comentaba era que, por ejemplo, este tipo, que era el que organizaba los trenes, había una necesidad de llamarle viajes especiales o cargamentos especiales, porque el ser humano no resiste que se llamen trenes de asesinato, Claro, ¿verdad? Entonces, el burócrata necesita que se llame el cargamento especial y todo el sistema le llama cargamento especial, ¿verdad? Y para el burócrata que hacía eso era una organización de trenes, ¿cachai? O sea, evidentemente él tenía la información de lo que estaba pasando, pero para el burócrata mejor ni siquiera profundizar en eso. Él mandaba los trenes. claro, Entonces, eso es lo que Hannah Arendt hablaba, la banalización del mal, muy profundamente, ¿verdad? claro. Entonces, si te das cuenta, todo el sistema, y eso es una cosa que es impresionante, y de ahí te doy la palabra para ver si profundizamos en eso, si te engancha con eso. Si tú te das cuenta, incluso cuando ya llegaban los judíos, ¿cierto?, a los campos de concentración, el sistema tenía que funcionar perfecto. La gente tenía que entrar engañada, eh, era toda una burocracia, la estructura, ¿verdad?, de los campos de concentración, a la gente la desnudaban por arriba, le mentían, le decían que iban a las duchas, hasta le cortaban el pelo, ¿verdad? Y por debajo iba ocurriendo la masacre que se cerraba, ponían los gases, ¿cierto? Después había gente que los sacaba, y en realidad era un proceso industrial, era un verdadero proceso industrial. Y de hecho, cuando ocurría que alguno
de los judíos que estaban encargados eran Sonderkommando, creo que se llama Sí, son dos commanders, sí. ¿cierto? Que eran los judíos que les perdonaban la vida por un tiempo para que vaciaran las cámaras de gas, para que hicieran todo el trabajo sucio, porque eso no lo hacían los nazis, ¿verdad? Mm. Eh, cuando, cuando ocurría que algún judío de ellos, y ahí hablaban de un caso, llegaba a contarle a la gente que iba a morir, ¿cierto? Se destruía todo el sistema mecánico inhumano, ¿cierto? Donde no tenían, las emociones tenían que estar controladas, se destruía porque se producía una algarabía y la gente se desesperaba. E Exacto. incluso es muy impresionante porque uno de las personas que hablaba ahí dice que reflexiona, uno de estos judíos, de los sobrevivientes, llega y reflexiona y dice, en realidad me di cuenta cuando ocurrió, que alguien les comentó a la gente y todo el desastre que ocurrió, que en realidad era mejor no decirles, no aportaba nada, iban a morir igual y era peor. O sea, el sistema estaba tan aceitado, todos participaban de eso con pocas emociones, ¿cierto? Excepto las víctimas cuando terminaban de darse cuenta que funcionaba tan perfecto que era mejor ni siquiera decirle. Es increíble, increíble, increíble. Y ahí se fue países, juderías completas, millones de millones de millones de personas. No sé cómo lo ves tú. Yo los veo, o sea, encuentro que tienes toda la razón de decir que esto es como una fábrica. Tenemos un producto y tenemos que llegar a un resultado. Y así también los nazis los programaron. O sea, ellos dijeron, tenemos un problema y así lo vamos a solucionar. Queremos exterminar a los judíos, a los gitanos, a las personas con discapacidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Así lo vamos a hacer. Es la mejor manera, la más fácil, la más rápida también. Entonces, es una fábrica de destrucción. Por otro lado, la gente que entra, o sea, las víctimas, yo me imagino que es como, yo creo que es un error decir de que fueron al matadero, porque hace muchos años se hablaba cómo esta gente iba, pero yo creo que es como cuando uno está en un shock psicológico, que es tan grande el shock que tú te quedas paralizado y sigues actuando, o sea, como que sigues el camino que te muestran, no piensas, y después va a venir la reacción. Es como cuando uno recibe un golpe muy fuerte y los primeros segundos no duele. ¿Por qué? Porque el cerebro tapa el dolor para que tú puedas pedir ayuda, hacer algo, y después viene el dolor. Entonces Ujú, yo creo que en esta parte, tanto las víctimas como los victimarios entran en un shock de me paralizo, me concentro, intento pasarlo y después ya voy a reaccionar. Porque lógicamente una persona, como tú dices, no puede soportar. O sea, yo he leído montones sobre los Sonderkommander que se suicidaban. ¿Y cuando se suicidan? Cuando liberan los campos de concentración. Ahí empiezan los suicidios, no antes. Cuando están en los campamentos intentan sobrevivir y ser sobrevivientes, ser el último de mi familia, ser la última persona con tal apellido. Bueno, si todos mis papás, abuelos y todos se fueron, que yo me quede. Pero después, cuando me liberan, ahí empiezo a entender lo que pasa. Y a veces es tanto lo que pasó que la persona no puede soportarlo. Y eso yo lamentablemente también he conocido gente que no se mató, porque el shock que vino después, el darse cuenta lo que había vivido, lo que había hecho, lo que es tan deshumanizante, es tan inconcebible esta, esta
deshumanización, o sea, es tomar a la humanidad y sacarle todo lo que te forma como ser humano, tus sentimientos, tus valores, tu identidad, tu familia, tu cercanía y destruirla. Bueno, tienes razón, porque dentro de este proceso industrial, por ejemplo, y ahí también se habla, por eso la película es una joya en ese sentido, porque es, o sea, bueno, eh, hablan de que cuando, por ejemplo, la gente llegaba, los trenes, ¿cierto? A los diferentes campos de concentración, se encendían los focos, ¿cierto? Focos de alta luminosidad y la gente quedaba encandilada. Entonces, todo era un proceso de shock. Eh, los bajaban y empezaban los gritos, los perros, y todo era un movimiento. Era el tema, de hecho, mostraban ahí. La gente llegaba a una determinada hora, bajaban los trenes, se encendían los focos, los perros, eso tenía que durar no sé cuánto rato, mientras iban subiendo, se sacaban la ropa, ¿verdad? Ahí aparecían cosas en diferentes nombres que decían que venía una ducha y toda la cuestión Sí. para engañar a la gente, seguían por ahí, y ese proceso tenía un tiempo. De hecho, mientras tanto estaban lavando los trenes, ¿verdad? Porque la gente ahí había de todo, que también hay un, Porque son días, días. algunos días, otros también algo interesante que dice el documental, también llegaban trenes de pasajeros, porque habían engañado a judíos de dinero para que pagaran, ¿cierto? Sí, Trenes viajan. especiales. Bueno, pero la mayor parte fue en trenes de carga y muchos durante muchos días y llegaban ya muertos muchos. Muertos. Llegaban- La idea era que un tal porcentaje de gente muera en el camino. Exactamente. Pero mientras tanto limpiaban el tren, mientras tanto se iban para acá, mientras tanto los gaseaban por debajo, ¿cierto? Que era un subterráneo, depende de la estructura. Es que todo esto lo tenían pensado así como relojito. Es Todo, una todo línea de una fábrica. Tú ves cómo va pasando. es fordiano, eso se llama, ¿sí? Y Totalmente. es increíble y así, y eso es lo interesante de ese punto, es que es psicológicamente necesario. Porque es para que toda la maquinaria, ¿cierto? Funciona. Para que toda la maquinaria y todos los que hacen funcionar esa máquina, excepto los Sonderkommando, ¿cierto? Y las víctimas al final, todos puedan hacer el trabajo sin ser psicópatas. Porque eso es eso, o sea, hay miles de cosas interesantes y te digo interesante a cada rato, pero lo terrible de que demuestra esto, como lo demuestra, como se demuestra en otras, en otras masacres, pero esta es la mega masacre de la historia de la humanidad, lo que se demuestra es que no se necesita ser un psicópata para participar en el No, engranaje de la muerte. yo creo que ese es el punto más importante porque te demuestra que cualquier persona en un punto determinado de su vida va a actuar así. O sea, tú no, hasta que no llega a ese punto, tú no sabes si vas a ser una víctima que sigue a otra, una persona que va a rebelarse. Uno quisiera imaginarse en el punto que no, pero uno no sabe. Son, son situaciones que no pueden ser. Uno dice, yo hubiera salvado judío, pero ¿qué significa salvar judío? ¿Va a riesgo tu familia o es más fácil mirar al lado? Yo veo los trenes, se escuchaban, seguro que la gente gritaba, se veía que no eran vacas, pero es mucho más fácil no mirarlo. Entonces no se puede juzgar a ninguna parte y tampoco se puede entender, pero no, eso es lo más atroz, que hay gente normal, hay gente con familia, hay gente que está matando y después está jugando con su niño, hay gente que no entiende por qué, si él hizo su trabajo, él recibió órdenes, hizo su trabajo, él no sabía lo que pasaba. Esa banalidad es la Shoah.
esa es la tragedia, que en una Totalmente. situación la gente actúe así. Claro, porque, mira, ahora que tú lo dices, lo estoy pensando. La maquinaria, la maquinaria de muerte que fue esto, involucró a miles de funcionarios, ¿cierto? Sí, Desde los que veían los repuestos de los trenes, te estoy inventando, los repuestos de los camiones que gaseaban a la gente, la alimentación, todo lo que tú quieras ver, ¿cierto? Las unidades de trabajo, porque también habían campos de exterminio y de trabajo, miles de personas que pasaban acá. Los únicos que tenían que tener rasgos psicopáticos, ¿cierto? Eran los guardias que terminaban tratando a latigazos a la gente. Evidentemente esa era gente que o era trastornada o se volvieron trastornados, ¿cierto? Esos eran los verdaderos psicópatas. claro, Pero el burócrata, todos los que... Eso eran, no sé, el 1% de esta maquinaria gigante de gente que firmaba papeles o hacía funcionar máquinas o conseguía repuestos. ¿Te das cuenta? Es una gran burocracia de la muerte donde todos, donde la mayoría podía decir, yo recibí órdenes, en realidad hacía mi trabajo. porque todo está programado y yo, como un reloj, yo me lo imagino como un reloj, o sea, las cosas van paseando como una línea de cuando uno saca de una fábrica algún producto. Entonces, eso es, van pasando los caminos y nadie se detiene a preguntar, pucha, ¿qué producto es? ¿De dónde viene? Porque la atrocidad es tan grande, vaya la redundancia, que si tú te paras a pensar que eres parte de esto, tú también vas a ser una víctima. ¿Sí? Pues ahí la gente se preguntaba por qué los trenes venían vacíos de vuelta. Ahí eso se preguntaban los polacos que vivían alrededor de estos lugares. Pero no más que eso. Ninguno se detuvo a hacer una barricada y ver qué había dentro. Ninguno oyó los gritos. Ninguno, ok. Entonces, raro. Hay pueblos cerca de los campos de concentración que la gente veía a esta gente entrar y no salir. Sí, pues. Tampoco. No preguntas. Bueno, si es por eso, Ceci, hay cosas más grandes que eso. O sea, la resistencia, y ahí también lo hablaban, la resistencia polaca se enteró de lo que estaba pasando y no hizo nada. Claro. Hasta La- que no lo los, tocan. los aliados no estuvieron dispuestos a tirar bombas a los, ¿cómo se llama? A los rieles para que dejaran de enviar a la gente. En realidad es como la típica situación que ocurre en las guerras o la cuestión que siempre hay gente que no a nadie le interesa, ¿cierto? En Estados Unidos, la comunidad judía más grande fuera de Israel. Ujú. No, ninguno se paró y dijo, hagamos algo. Eso sí que es, Duro. hay que pensarlo. O sea, se sabía, se sabía. Podemos decir el primer año, pero es una maquinaria que si uno estudia el proceso histórico, yo vuelvo al tema que conozco, el nazismo empieza como una escalera y de a poquitito va escalando hasta que llega a lo máximo, que ahí el llamado es tan grande, la tragedia, la catástrofe es tan grande que el mundo ya no se puede quedar al lado, no puede decir no veo, pero tiene que escalar tanto. Y eso también es otra pregunta. ¿Por qué tiene que escalar tanto? Pero ¿Cómo finalmente no hicieron hay nada, tanto? nadie hizo nada. No, al final yo diría que entró Estados Unidos a la guerra y con eso se acabó. Ujú. Pero, pero es cuando ya es no sé si un secreto a voces o un grito a voces o no sé cómo decirlo, pero cuando ya
ya esta banalidad no se puede ocultar. Pero Cuando, si te fijáis, Ceci, los aliados dentro de donde estaba Estados Unidos no pararon el cuento. No pararon el cuento de la guerra era tan grande, ellos tenían sus propios problemas. En realidad, los judíos, estos judíos no le interesaban a no, nadie. Hay no, incluso no me voy a meter así profundamente, pero también al movimiento sionista, ¿ok? Ahí habían, justamente había harta discusión, hay harta discusión con respecto a eso, porque justamente los miraban como los judíos que iban al matadero y no luchaban. Había todo un rollo ahí que en realidad, bueno, en fin, es dentro de las cosas controvertidas que tiene este tema, ¿cierto? sí, totalmente. Pero en la práctica, todo el mundo miró para el lado y Millones. murieron poblaciones completas. Murieron poblaciones completas. Oye, Ceci, te quiero llevar Dígame. a otro tema. ¿Cómo ves tú? Porque en la película, también una parte interesante es que van a entrevistar a los polacos que fueron vecinos de los judíos, ¿verdad? En Sí, pueblos en Polonia, la comunidad judía era muy grande en Polonia, eran varios millones, ¿verdad? inmenso. Sí, Habían pueblos que eran de mayoría judía, sí. varios pueblos pequeños. Y ahí van a esos pueblos y le preguntan a la gente sobre los judíos, ¿cierto? Si se acuerdan de ellos. Y iban a decir, sí, aquí vivía el carnicero, aquí vivía el zapatero, la señora no sé cuánto, nada. Y impresionante en la película porque uno ve las casas y yo me imagino sobre todo para los cabros, para los muchachos, hablar de la Shoah o el Holocausto, más aún los que no son judíos, es como hablar de la independencia de Estados Unidos, casi de los dinosaurios, una cuestión se pasó Claro. hace millones de años, mentalmente, ¿cierto? Pero acá tú ves que eran casas, que son casas que podríamos habitar, no son casas así, no son cuevas del medioevo, por Sí, decirte, o castillos, son sí, sí, sí. casas que estaban ahí y se ven como muy reales, muy habitables y la gente vivía ahí. Estos polacos vivían ahí porque ya no estaban los judíos, eran las mismas Ujú. casas, tenían las mismas fachadas, ¿cierto? Incluso tenían Las mismas algunos signos cosas. judíos. Ellos se acordaban de la gente que estaba ahí, ¿cierto? Sí. Y aparece mucho, les preguntaban, bueno, ¿y usted se acuerda? Le preguntaban ahí a los vecinos, ¿se acuerda de su vecino? ¿Y qué opina que se los hayan llevado? Eh, y hablaban también eh, andaban con sus maletas y le pregunta el director Claude Lanzmann, les pregunta, ¿y qué tenían adentro de las maletas? Oro, le decían. Tenían oro adentro de las maletas, ¿verdad? Incluso hay una escena muy buena en que entrevistan a mucha gente que iba saliendo de la iglesia, eran muchos en la iglesia, muchos polacos, y le preguntan sobre lo que pasó y está un sobreviviente del holocausto que había llegado a visitarlos, ¿cierto? Que era un caso bien especial, que era un niño, bueno, una historia muy increíble. Y estaba ahí entre ellos y se alegraban de verlo, se alegra de ver sí, tanto que sufrió y todo el cuento. Y hablan en el fondo de que uno de ellos había escuchado a un rabino decir que era esto nos lo merecíamos por haber asesinado a Cristo. Entonces, en una capa que es distinta a la de los nazis, que es una capa de un antisemitismo más aguado, por así, que no llega a la industrialización, ni mucho menos, pero también aparecen los prejuicios, aparece la gente que se fue a vivir ahí y en realidad también como que oculta un poco el tema porque les da vergüenza que están viviendo en la casa de gente que fue asesinada. ¿Cómo veis tú toda esa cosa como más lateral? ¿Qué opinas? El, el, el nazismo es considerado un antisemitismo moderno. O sea, es un antisemitismo que no necesita ser judío, no necesita ser creyente para odiarte. Es una cosa que se transmite en la sangre. Por eso los nazis decían de que si tienes uno de estos cuatro abuelos judíos, ya tu sangre está contaminada y tú vas a ser judío y ya sabemos cuál es tu final. A diferencia del antisemitismo que empieza en el momento que es judío y que es un antisemitismo de estereotipos, de perjuicio y más que nada es el chivo expiatorio.
O sea, hay problemas, no hay dinero, ya, ¿a quién le echamos la culpa? A los judíos. ¿Por qué? Porque ellos tienen muchos oficios con dinero, se les ve con dinero. Entramos, hacemos un pogrom, o sea, entramos a un pueblo judío, como tú dices muy bien, que eran mayoría judíos, solamente judíos. Matamos unas cuantas gente y ya nos desahogamos hasta el próximo pogrom. O sea, una de las razones de que se empieza a pensar en sionismo, en la idea de un país para los judíos, es por esto mismo, porque ellos están en Polonia, en el Imperio Austrohúngaro, y todos estos lugares, y están totalmente expuestos. Y yo diría que, de nuevo, no puedo decir que es una escalada tampoco, porque hay unos pogroms que fueron terribles, que se pueden, si uno toma el porcentaje, es como lo que pasó en el Holocausto. O sea, este es un proceso que se va sufriendo a lo largo de todos los años. Lo diferente acá es la sangre. Lo diferente de ese ti mismo es que es otra cosa. O sea, tú puedes sentirte totalmente polaco 100%. Bueno, tienes un abuelo judío como que tienes un abuelo musulmán que te guía. Y de repente esta gente se ve metida en esta Shoah. Entonces, eso es el antisemitismo. O sea, yo diría que es algo que todo el tiempo está bailando. O sea, a mí personalmente el no antisemitismo es un antisionismo, porque es como algo que va cambiando, bueno, eso es para otro tema, para otro día, pero como que va cambiando las caras. Y eso es lo interesante, porque cada, cada persona lo percibe como otra cosa. Ujú. El vecino que vio a los judíos irse con estas maletas llenas de oro, los vio con maletas, dice, ya, esta casa es mía. Después vuelve este polaco judío, toca la puerta y le dice, no, no es tu casa. Ujú. Eso es lo que le pasó a mi tía en Mm, Hungría. Ella llegó a su pueblo, tocó la puerta y ahí estaban los vecinos. Su mm, propia casa, su propio terreno y todo. ujú. Entonces, tú lo miras, dices, no, si yo no soy antisemita. Ellos se fueron, como tú dices. Ellos se fueron con su plata, se fueron con sus cosas. Las casas están habitables, todos los bienes están ahí. Entonces, es increíble. Por ejemplo, hay casos de alemanes de que pierden un ser querido en la guerra y se vuelven antinazis o más todavía en contra de los judíos. O sea que es algo que va cambiando y el ser humano tiene que darse explicaciones, tiene que justificarse. Sí, eso es Y muy ahí importante. estamos, y ahí entramos de la deshumanización y decir no, pero en el fondo se fueron, pero en el fondo podían rebelarse. O sea, lo que tú tocaste con una pincelada, que también es un tema súper interesante, pero eso es para mucho tiempo, es cómo estos supervivientes se ven después en Estados Unidos, en Israel, cómo las comunidades que no participaron en el Holocausto los reciben en los lugares donde ellos van a emigrar y van a intentar hacer una vida de nuevo. Ellos se van a casar con sobrevivientes, no se van a casar con gente que no pasó esta Shoah. ¿Por qué? Porque se empiezan a dar cuenta que lo que ellos pasaron fue algo terrible y que no todos pueden entenderlo, ni siquiera ellos mismos, yo diría. Mm, sí, qué interesante. Oye, solamente para poner el punto ahí, para no entrar a discutirlo, porque como tú bien lo dices, yo tengo un matiz contigo, ¿ah? Yo creo que si bien el antisionismo, dentro de cierto antisionismo se esconde un antisemitismo, es obvio, es muy fácil, ¿verdad? Pero no.
no todo, no todo oposición férrea contra Israel es antisemitismo. No, 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 al revés. O sea, yo diría que el que quiere a su país lo va a criticar. Y si tú me preguntas a mí, yo tengo muchas críticas al Ujú. movimiento sionista, a Israel, y no tiene nada que ver. Lo que yo digo que son como excusas Ah, claro, o diferentes envolturas sí, te para puedes, poder entrar y justificar este claro, antisemitismo. O sea, yo creo que cualquier xenofobia necesita alguna razón y sí, entrar por algo. Y sí, por ahora, ahí entran, pero estoy por pensando ahí entra. en un filósofo Said, de un palestino, que habla de que Israel debiera ser una nación, ¿cómo se llama? Multicultural, como está de moda ahora Ahora, acá con otro rollo. Y claro, tú podés llegar y decir, bueno, él es, entre comillas, antisionista, pero en realidad no es antisemita. Es un tema complejo, pero es otro tema, ¿cierto? es otro tema y es súper interesante. O Y sea, es a súper mí ese tema interesante. me fascina porque yo creo que es como todo, cuando nosotros hablamos de reacciones humanas, por más que intentemos, nos gusta mucho como ser humanos catalogar las cosas y ponerle etiqueta. Y estos son los temas que no se le pueden poner etiqueta. Tú no Mm, puedes decir que la persona que dijo no, no lo vi, no me di cuenta, es victimaria o si es víctima. mm. Súper interesante ese punto. Súper interesante. Bueno, de hecho, cuando hablaba, me surgía, a ver si, cómo lo ves tú, que en realidad estos polacos que tenían como la tradición católica, donde había este antisemitismo que Sí. se iba alimentando, que viene de la Edad Media, sobre todo en las zonas rurales de toda Europa Oriental, ¿verdad? Realmente ahí hay unos prejuicios gordos contra los judíos, o sea, para ellos si andaban con maleta era llena de oro porque son todos ricos y bla, bla, bla. Pero en realidad los alemanes, mira lo que te voy a decir. Yo creo que y también por lo que he leído, los alemanes, el alemán común era bien poco antisemita. Habían raíces antisemitas en Alemania. ¿Te das cuenta? Yo creo que, incluso te voy a decir algo más serio. Yo creo que muchos miembros del partido nazi eran antisemitas por conveniencia. ¿Ok? Para estar cerca de los jerarcas alemanes hay que acordarse que sí un efecto muy directo del antisemitismo en Alemania y de la Shoah o el Holocausto es que se robaron miles de millones de... Entonces, yo veo que el antisemitismo en realidad en Alemania, excepto con los fanáticos, excepto los que llevaban y lo que se empezó a enseñar en la escuela y todo el mecanismo, otro mecanismo que se armó, los alemanes son buenos para eso, ¿verdad? Eh, en realidad, de antisemitismo puro, excepto en los fanáticos, había menos que lo que había realmente en la Europa Oriental, que había Bueno, una tradición antisemita, ¿cierto? ahora, ¿dónde están los campos de exterminio? En Polonia, Están en Polonia, no están en Alemania. sí. Porque cuando ellos llegaron a pensar dónde va a ser el lugar más efectivo, dónde van a preguntar menos, dónde van a aceptarlo, es en estos lugares donde hay mucho antisemitismo. Y estos lugares están acostumbrados, están adoctrinados. El chivo expiatorio es muy fácil. Es muy fácil acusar a los judíos que mataron a Jesús, que ocupan la sangre de los niños para hacer matzá, y todos estos cuantos que siguen y siguen y siguen y siguen. Es muy fácil. Pero tú Y crees estos que, lugares, pero tú ahí tengo la duda, pero me gustaría escucharte a ti. ¿Tú crees que esos polacos, ¿cierto? ya, Son, o sea, en el fondo propiciaban esto, o más bien miraban para el lado, o como decías tú al principio, hacerse cargo, o sea, llegar y denunciarlo y toda la cuestión es un riesgo, te podían matar a toda la familia. ¿En qué categoría lo pondrías tú? yo creo que es, yo creo que cuando hablamos de la Shoah, es como una olla que está ardiendo, que está a fuego.
y cada persona intenta sobrevivir como puede. Mm. Entonces, hay gente que le es más fácil mirar al lado y hay gente que le es más fácil creerlo. En este momento todos están intentando sobrevivir, Ese es un buen punto. incluso, incluso los victimarios. Ese es un buen punto. Porque, por ejemplo, los judíos que tenían que decir quién sube, tenían que dar listas para subir a los trenes. Vamos por familia. Tenías que elegir qué familia subía, qué familia no. Porque si no lo hacía, la familia de él iba a ser la próxima. Y él mismo se está autoengañando que va a salvar a su familia, pero él sabe que no la va a salvar. O sea, es cada uno con la sensación de pasarlo. O sea, yo vuelvo al otro punto, que ya lo dije, que están intentando de sobrevivir. Después lo que venga, venga. Después vamos a ver las consecuencias, vamos a ver todos los problemas, pero en este momento sobrevivir y cada uno sobrevive como puede. Entonces hay gente que dice, no, yo no puedo mirar al lado, es demasiado terrible y a cuestas de que puedo perder a mi familia, pero eso es Mm. una excepción. Hay que tener una fuerza interior que no cualquiera lo tiene. A nosotros Mm. nos gusta pensar que sí lo podemos hacer. Entonces decir qué le es más fácil a la persona, no sé, pero sí sé que todos querían sobrevivir. Mm. Y ahí es el juego, y ahí el juego entre, voy a entrar yo en qué categoría, de la víctima o del victimario, ¿qué me conviene más? Porque si yo voy a salvar judíos o voy a denunciar, puedo ser víctima. Es que es súper, tu punto yo creo que es buenísimo, Ceci, o sea, creo que es muy interesante porque en el fondo encaja bien la pieza del rompecabezas porque justamente de eso se trata y lo hace más impersonal aún. ¿Te das cuenta? En el fondo, acá tan solamente los super jerarcas nazis, ¿cierto? Inventan Claro, esta máquina y en realidad la el resto de la programan. burocracia, el resto de las poblaciones, el resto, nadie se puede salir, ni siquiera los judíos que van en los trenes. No, Es inútil advertir que se van a morir. Va a ser más resistencia, va a ser más cruel la muerte. O sea, todo es un gran tubo, ¿cierto? Que fue creado para matar. Y todo funciona. Claro, si es verdad que hubo resistencia y está la resistencia del gueto de Varsovia, la sublevación en Sobibor, ¿cierto? Y también hubo países que se la jugaron mucho por los judíos, ¿cierto? Que salvaron a sus poblaciones judías en Bulgaria, en Dinamarca, bueno, hay varios casos también como eso, ¿cierto? Pero sí, básicamente hay había que caso. ser héroe, había que ser héroe. Y no, y tú y yo podemos decir, yo también hubiese sido un héroe. A ver No, si eres héroe en una circunstancia así, ¿cierto? Los héroes son no. poquitos, son arriesgados y la mayoría muere. Por eso son héroes. La verdad que eso es ese es el punto. El punto es estar en ese estado de anomia de cómo tú vas a reaccionar. No sabes. Nosotros todos pensamos, y justamente cuando se crea este Estado judío, quiere crear un nuevo judío, un judío que se rebele, que no se deje matar. Y acá viene al otro tema que no lo vamos a tocar, que es cómo se ven estos sobrevivientes. Entonces también ser sobreviviente no es algo bueno. O sea, no fácil, qué decir, no, Un no. general del ejército israelí muy conocido, muy querido, cuando se retiró del ejército, o sea, después de los 45 50 años, él recién contó que él estuvo
como niño en un campo de exterminio. Y toda la época que estuvo en el ejército, cuando estuvo como niño huérfano en el kibutz, nunca contó eso. Solamente de mayor, cuando ya le conocían todos sus hechos heroicos, ahí recién él pudo decir, fui una víctima del holocausto, soy un sobreviviente. O sea, es muy, muy difícil pensar cómo esta deshumanización se produce. O sea, de explicar, no se puede explicar, Mm. Había una tampoco vergüenza, entender. claro, ese tema que tú dices que no vamos a tocar porque realmente es gigante y es complejo. Claro, estaba ahí el judío, esa visión de los judíos como que casi que se dejaron matar, ¿cierto? Sin Se rebelarse. deja, claro, porque es lo Como mismo que tú dices, este creo que le llamaban proceso el de la viejo, los fábrica. viejos judíos, no porque eran viejos, sino que era No, como, no, no, los antiguos, las ideas antiguos, los claro. antiguos judíos o sea, y ahí vamos al antisemitismo de siempre, los judíos que dejan que entren a sus aldeas y los ataquen y siguen viviendo ahí, y otra vez los atacan y siguen viviendo. O sea, es un proceso, es una escalera que va subiendo el judío y ahí ya las cosas un poco cambian. Sí, bueno, agarrándome un poco de eso y ya en las últimas cosas, eh, también hay algo que revela mucho el documental, que es que los sobrevivientes hablaban, ahí muestran a los dos sobrevivientes del campo de Chelmo o Helmo. Los dos sobrevivientes. Sobrevivieron dos, porque un campo de muerte, un campo de exterminio, no fue un campo de trabajo. Los sobrevivientes, en realidad uno dice, los sobrevivientes del holocausto, como si, no sé, fueran son de hecho unos cuantos miles, ¿verdad? Pero representan nada, son puras casualidades humanas. Casualidades humanas. Ahí había un muchacho que lo mostraban que en el fondo trabajaba, o sea, hacía trabajo para los nazis, les cantaban y por eso le perdonaron la vida Ah, durante un tiempo, ¿cierto? Y el tipo, porque en la última etapa, cuando ya los alemanes iban perdiendo la guerra, en los campos de exterminio trataron de limpiarlos, quemar a los muertos, quemar a los enterrados, ¿cierto? No dejar ninguna evidencia, ¿verdad? sí, sí, Y hicieron las marchas de la muerte para que se murieran los últimos. Entonces, claro, y que no quede nada. la idea era que no quedara ni uno, ¿ok? Y entre ellos le dispararon a este muchacho, ¿cierto? Lo ejecutaron y la bala le pasó justo por el cerebro, por un lugar que no le provocó el daño final y pudo sobrevivir. Pero esos son casos rarísimos. O sea, es Sí. como ganarse la lotería 2.000 millones de veces, una cosa rara que te puede pasar en la vida. Murieron en tu país 3 millones y se salvó el 0,00000 y tú eres el 0,0000. En el fondo, el exterminio fue total, si fue en Polonia, Pueblos enteros, familias enteras. niños, bueno, todo el tiempo se dice esto y no es por no, por ser ultra sensible con el tema ni poner pero realmente cuando tú ves ahí, es un nivel de locura esa cuestión, o sea, independiente de, de- de la posición en que te pones, fue una locura total. Y lo más terrible, Ceci, es que es una locura repetible, porque es fácil, o sea, se ha repetido a través de la historia, no en esta magnitud, ¿verdad? Pero esto de mirar para el lado, de generar un sistema, de inventar un cuento, ¿verdad? De que tal población ha pasado en Ruanda, pasó en Birmania. También podemos hablar de Chile durante la dictadura en otro nivel, ¿cierto? En otro nivel, pero ahí también se deshumaniza a la gente, Yo, gente que no se acuerda, que no vio, ¿cachai? bueno, ese es otro tema que también lo podemos tratar porque
Si tú ves, hubieron campos de concentración en esa época también, que tomaron el modelo, no en la manera tan programada, pero sí con la idea de que la gente entra y no sale. Ujú, Que eso es lo terrible, o sea, cuando tenemos campo de concentración que dice el trabajo te libera en la entrada, entonces de verdad que se libera todo. ujú. O sea, ¿hasta qué punto podemos ser cínicos? Si esa es la palabra, o sea, ¿hasta qué punto podemos jugar cuando ya se pasa el límite? ¿Dónde está el límite? Ujú. Yo Claro, es creo que que en todas las guerras se está moviendo. totalmente. Y es que, claro, yo creo, para mí por lo menos, a mí lo que más me hace sentido es lo que hablábamos al principio. En el fondo, eh, viendo una película del Holocausto como una película de la matanza en Ruanda, dices, oh, qué terrible, qué gente más mala. La pregunta es si tú puedes llegar a ser esa gente mala si estás en el aparato. Y, y la verdad es que la historia demuestra que muy probablemente sí, po, no necesitas ser un psicópata para estar en el aparato que puede terminar en la ¿No? muerte, que puede terminar en la dictadura. ¿Cuántos funcionarios hay en las diferentes, Y tú más de las solamente conduces el tren. tú Te solamente, dicen, eres funcionario del tren y tú tienes que llevar el tren de un punto a otro. o Pero tienes si que tú llenar lo la pones a planilla? pensar, pero si tú lo pones a pensar, tú fuiste el que los llevó. O No, sea, pero eso hay incluso completo. dos niveles de ver las cosas. O sea, tú decides este nivel o el otro. Y es lo que yo pienso que es el sobrevivir. Yo creo que esa es la palabra clave de esa época. Es Cada muy, uno se la sobrevivía como podía. sí, y no miraba para el lado. Y Es a parte. veces la manera más fácil de sobrevivir es hacer lo que se espera de ti. Bueno, hay una parte muy interesante en el documental relacionado con esto, en que Lanzmann lee un, un, ¿cómo se llama esto? Unas instrucciones que se mandan de estos, porque no solamente existieron los campos de exterminio, sino que también existieron estos camiones donde gaseaban a la gente con monóxido de carbono. Y ahí murieron muchos miles, pueblos Mucho. enteros adentro de esos camiones. Y entonces venía un instructivo técnico de una fábrica que todavía cuando se hizo el documental todavía existía y capaz que siga existiendo, mostraban hasta el logo de la fábrica de los camiones. Entonces esto lo mandaba un burócrata nazi que había observado cómo funcionaban los camiones y mandaba instrucciones. Entonces decía, mire, obviamente nunca hablaban de los judíos que morían adentro, sino que decía el cargamento. Entonces decía, no es necesario hacer los camiones más grandes porque el cargamento, cuando empieza a salir el gas, se mueve hacia la puerta, entonces se aprovecha mejor el gas y también sería bueno que en los próximos camiones hagan las rejillas donde salen los líquidos son los excrementos de la gente que se está muriendo, No. ¿verdad? Y además que debiera tener tantos centímetros, técnico, todo técnico. La, 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 la fábrica La es fábrica. todo un proceso. Yo creo que cuando tú dijiste que es la revolución industrial, la idea de fabricar, de un proceso, de que yo tengo una materia y quiero llegar a un producto. Y para eso necesito pasar todos los pasos. ¿Y qué voy a hacer para que cada paso funcione? Y todo Rápido, eso está muy bien programado. rápido, limpio y bien organizado.
De hecho, Claro. echaban mucho a los, ahí también se habla, a los directores de los campos de concentración cuando se les acumulaban los cuerpos por el lado, porque no eran lo suficientemente organizados para que el proceso siga adelante. Uf, bueno, yo no sé si te quedó algo en el tintero, Ceci, para ir terminando. Eh, Solamente decirle que esta película es una joya en lo que significa la historia oral. Yo creo que la persona que se interesa de cómo se debe hacer, hay muchas partes que son claves en estos documentales, en estos testimonios. Yo lo llamaría un testimonio. Eso de entrevistar a la persona en su casa, en su país. Fíjate que él va viajando y él no llama a la gente que venga hacia él, sino que él va hacia allá. Él va a Ujú. los pueblos, él va a los países y en su ambiente los toma y intenta no guiarlos, que eso también es algo súper importante. Por eso yo diría que más que un documental es un testimonio, porque las personas que hablan están en una, como nosotros, en una conversación. Y ahí surgen los recuerdos y surgen... Las preguntas son mínimas. El testimonio es en blanco y negro. O sea, incluso es en los idiomas de las personas, subtitulado. Yo creo que eso tiene mucha, mucha veracidad. O Sí, sea, te hace el shock más grande. O sea, tú ves pedazos de historia que la gente te va contando de que lo vivió. No es tía, pero cuando es mi tía lo que lo cuenta, en su casa, en su salón, con un tecito, es otra cosa, es un testimonio. Y yo creo que lamentablemente ya la generación de los niños sobrevivientes ya es muy pequeña. Y estos testimonios deben de atesorarse, porque el verlo así tan crudo, ahí uno empieza a darse cuenta, quizás a imaginarse, porque no creo que lleguemos a un momento o que tengamos la capacidad de, de sentir lo que fue. Yo creo que cuando uno habla de este tema y empieza a analizarlo, es tan grande, tan pesado, como tú dices, es tan shock que uno entra en ese mismo estado, no puede digerirlo, no puede poder. Sí, 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 por ahí se quedó, está como mala la pero conexión, pero se te escuchó buena parte, Ceci, se entendió, por ya. suerte. Sí, O si no lo yo, repito. pero se te entendió bien. Eh, sí, yo por último, solamente decir que que es un tema que uno de los temas que más me interesa es este. Yo ya no quedé con preguntas. O sea, yo siempre tenía miles de preguntas del holocausto, como que nada me satisfacía, así como que quería entender y vi este documental y la verdad que quedé, ya, ahí está. Quería entender esto, pero realmente profundamente, ve las 10 horas del documental, así que lo recomiendo mucho. Oye, Ceci, te agradezco un montón por haber estado acá. Gracias a ti.
por haber, estuvo súper interesante, hubo varias cosas que me iluminaste ahí respecto a este tema, o direcciones por dónde mirarlo. Y, y bueno, pues te invito en otra ocasión en que volvamos sobre este tema o algún tema relacionado con el judaísmo u otro, pues, de los derechos humanos. Siempre ahí estamos buscando este tipo de cosas. Pues, así Sí, que muchas gracias. gracias a ti. Lo disfruté. Gracias. Chao.